Imagínate ser tan bueno en tu deporte que te conviertes en un símbolo nacional, no solo un campeón, sino un héroe para millones. Joe Louis no solo noqueaba rivales, él noqueó barreras raciales, rompió récords imposibles y silenció a todos los que dijeron: los negros no pueden ser campeones duraderos. No estamos hablando de cualquier boxeador. Estamos hablando del hombre que humilló a un ídolo nazi en 2 minutos. Del hombre que reinó en el ring durante más de una década. Del hombre que lo dio todo, incluso cuando el mundo le dio la espalda. Hoy conocerás la historia del guerrero más silencioso, más letal, más respetado. El que luchó en el ring y también fuera de él. El bombardero de Detroit, el puño que cambió el boxeo para siempre. Marcial Power descubre el arte, domina la batalla. Joe Louis Barrow nació el 13 de mayo de 1914 en Lafayette, Alabama, en plena era de la segregación racial. Hijo de un aparcero y el séptimo de 8 hermanos. La pobreza no era una palabra, era su día a día. Su cuna no fue de oro, fue de tierra seca, injusticia y silencio. Cuando tenía apenas 2 años, su padre fue internado en un hospital psiquiátrico. Su madre, sola, se convirtió en la roca de la familia. Se mudaron a Detroit en busca de algo más que un plato caliente. Buscaban esperanza, pero esa ciudad no era fácil, y mucho menos para un niño negro, tartamudo y tímido. Joe era callado, casi invisible, pero tenía algo. Una potencia contenida, una calma misteriosa y una mirada que, si te observaba fijo, te congelaba. Comenzó boxeando a escondidas de su madre, que pensaba que asistía a clases de violín. Lo que ella no sabía es que su hijo no aprendía a tocar cuerdas. Aprendía a golpear como un martillo de Dios. A los 17 años ya era una amenaza. En su carrera amateur, ganó 50 de sus 54 combates. Sus manos hablaban por él, y lo que decían era: prepárate, porque no vas a durar de pie mucho tiempo. Debutó como profesional en 1934, y en solo un año ya había destruido a 12 oponentes. Todos. Por nocaut, no por puntos, no por decisión, por demolición pura. El público no podía creerlo. Había algo hipnótico en él. Un peleador negro, elegante, técnico y con una pegada que parecía arrancada del trueno mismo. Y entonces llegó la primera gran crítica. Solo gana porque no ha peleado contra nadie serio. Lo decían con desprecio. Pero eso estaba por cambiar, porque en el horizonte venía un hombre con historia, con ideología y con un régimen detrás. Max Schmeling. Max Schmeling no era solo un excampeón alemán. Era el rostro que el régimen nazi intentaba usar como símbolo de su supuesta supremacía aria. Un símbolo político, un peón en el tablero de la propaganda de Hitler. Aunque, en realidad, Schmeling no era nazi, ni compartía esa ideología. En 1936, el invicto Joe Louis se enfrentó a Schmeling. Y la sorpresa fue brutal. Schmeling había estudiado sus errores con precisión quirúrgica. Lo desarmó ronda tras ronda. Y en el 12º asalto, lo derribó. La imagen fue devastadora. Un país entero quedó mudo. Y en Berlín, los nazis celebraban como si hubieran ganado una guerra. No fue solo una derrota deportiva, fue una herida en el alma de América. Joe Louis no lloró, no protestó, no buscó excusas. Se tragó la humillación y se encerró a entrenar. No hablaba, solo entrenaba. Porque sabía que su historia no terminaba ahí. Estaba preparando la revancha más importante de su vida. Y quizá la más importante del siglo. 2 años después, en 1938, se convirtió en campeón mundial al vencer a James Braddock por KO. Era oficialmente el mejor peso pesado del planeta, pero Joe no estaba satisfecho. Porque había una cuenta pendiente, y esa cuenta tenía nombre alemán. El 22 de junio de 1938, Joe Louis volvió a enfrentar a Max Schmeling. Pero esta vez era algo más grande. Era una batalla entre símbolos, entre libertad y opresión. Entre un hombre de piel negra
y todo el aparato del Tercer Reich. Joe Louis entró al ring con fuego en los ojos y cuando sonó la campana, se desató el huracán. En menos de 2 minutos, conectó 41 golpes. Schmeling no sabía si estaba en Nueva York o en el infierno. KO técnico en el primer asalto. El alemán no volvió a lanzar un solo golpe. El Yankee Stadium rugió. La prensa se rindió. Y los soldados en Europa, incluso los que aún no habían disparado un arma, supieron que alguien ya estaba peleando por ellos. Joe Louis acababa de destruir el símbolo del nazismo con sus propias manos. Durante los siguientes 12 años, Joe Louis fue intocable, invencible. Defendió su título 25 veces, un récord aún imbatido en los pesos pesados. 25 defensas, 25 guerras ganadas. Su estilo era único, callado, letal, casi sin emociones, pero con una precisión quirúrgica. Sus rivales no sabían si lo que recibían eran puñetazos o descargas eléctricas. Y cada vez que entraba al ring, el país entero se detenía. Radios, fábricas, cuarteles, todos escuchaban, porque sabían que el campeón estaba por hablar con los puños. Y entonces estalló la Segunda Guerra Mundial. Joe Louis no se escondió. Pudo quedarse fuera del conflicto, protegido por su fama, pero dijo: «Mi país me necesita», y se alistó. Durante 4 años realizó más de 100 combates de exhibición para las tropas a través de la USO. Fue al frente, recorrió bases, arriesgó su vida, nunca pidió $1. Incluso donó bolsas completas de combates reales al esfuerzo bélico. Pero el golpe más duro vino después. Cuando volvió, el gobierno le dijo que debía impuestos por las donaciones que había hecho. Sí, lo leíste bien. El campeón, el héroe, el que había servido con honor, debía casi $1 millón al fisco. En 1949, agotado, sin dinero, anunció su retiro. Pero el Estado no lo dejó en paz y tuvo que volver al ring ya con 36 años para intentar pagar la deuda. Y allí, con el cuerpo cansado y el alma herida, enfrentó al joven invicto del momento, Rocky Marciano. Joe Louis peleó con dignidad, como un samurái envejecido que aún recordaba el filo de su katana. Pero en el 8º round, Marciano lo derribó brutalmente. La imagen del viejo campeón saliendo del ring, ayudado por su equipo, estremeció al mundo. El público lloraba, Marciano lloraba y dijo: «Nunca quise ser el hombre que golpeó a Joe Louis». Tras su retiro definitivo, Louis intentó rehacer su vida. Trabajó como árbitro, como greeter en hoteles de Las Vegas. Incluso vendía entradas de boxeo. Todo por pagar esa maldita deuda. Cayó en depresiones, tuvo problemas mentales, fue internado varias veces, pero nunca perdió el respeto del pueblo, porque aunque el sistema lo dejó caer, la gente nunca lo olvidó. En 1981, Joe Louis murió. Tenía 66 años. El presidente Ronald Reagan ordenó que se le enterrara con honores militares. Joe Louis fue el pionero, el que abrió la puerta para que otros boxeadores negros pudieran soñar. Inspiró a Muhammad Ali, a Mike Tyson, a todos los que vinieron después. Dejó un récord de 66 victorias y solo 3 derrotas. Pero su mayor legado no está en los números. Está en su dignidad, en su coraje, en su humanidad. Una vez dijo: «Todo lo que hice, lo hice por mi pueblo, para que supieran que también podíamos ser los mejores». Y lo fueron. Gracias a él, Joe Louis no necesitó hablar mucho. Nunca buscó brillar con palabras vacías. Fue un trueno silencioso, un gigante humilde. El puño de América, el látigo contra el racismo, el símbolo de la resistencia. Hoy, su nombre resuena en los pasillos de la historia, no como un boxeador, sino como una leyenda, como el hombre que peleó en silencio, pero rugió más fuerte que nadie.